Gracias por el pase a los estudios de Vive, el canal del Poder Popular. Bienvenidos al segmento La Entrevista. Hoy desde el Estado Bolívar nos encontramos acompañados con el general de división y gobernador del Estado Bolívar, el compañero Francisco Rangel Gómez. Gracias por recibirnos, gobernador. Gracias a ti, Eduardo, y a todo el equipo de Vive, además, que no solamente por esta reunión de hoy, esta entrevista, esta conversación, sino porque Vive nos acompaña en todo momento y en todas partes del Estado. Muchas gracias, gobernador. El tema que nos trae hoy en día acá a su despacho, darle las gracias por recibirnos acá en su despacho. El tema que nos trae acá es el 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional, Día de la Rebelión Popular y Día del nacimiento de lo que es la Revolución Bolivariana, como la conocemos hoy en día. Y queremos comenzar preguntándole acerca de, bueno, qué significa hoy en día ese por ahora que nos dejó el comandante Chávez, el 4 de febrero de 1992. Sí, el 4 de febrero, sin duda alguna, marca un hito en la historia venezolana, en la historia republicana, en la democracia, marca un hito inmensamente grande en la vida de todas las venezolanas y los venezolanos, aquel por ahora que nos permitió ver a un hombre asumir la responsabilidad de un hecho histórico como el que estábamos viendo y viviendo y sintiendo los venezolanos. Además, los venezolanos estábamos apoyando esa situación que venía a reivindicar al pueblo venezolano, ese hecho histórico que venía desde las bases de la juventud militar, desde hombres y mujeres como Hugo Chávez, con Hugo Chávez a la cabeza y tantos otros que podía nombrar, porque soy parte de esa promoción incluso, que dejaron todo atrás para lanzarse a una acción que generaría sin duda alguna un cambio como lo generó y como hoy gracias a ellos lo estamos viviendo, inclusive con la altísima posibilidad de no lograr obtener el poder en ese momento. Dios sabe lo que hace definitivamente, Dios sabe lo que hace, porque allí comenzó a levantarse ese centauro gigante como lo fue Hugo Chávez en el mundo entero, inclusive sobre todo en el corazón de los venezolanos y las venezolanas. ¿Cómo ese movimiento popular revolucionario que se dio en las Fuerzas Armadas a la cabeza del comandante Chávez fue cambiando lo que fue, bueno, esta mentalidad de los jóvenes cadetes, de los militares en ese momento? ¿Cómo fue transformando, ¿no? A la Fuerza Armada Nacional este movimiento popular revolucionario? Sí, fue un trabajo de muchísimos años. Por eso la revolución no comienza el 4 de febrero, sino muchísimos años antes, poniéndolos en momentos militares, por ejemplo, cuando pasó lo que pasó el 4 de febrero, ese levantamiento militar extraordinario. En ese momento ya éramos tenientes coroneles, pero esto comenzó cuando éramos tenientes y quizás un poco antes, donde muchos no conocíamos algunas cosas. Somos miembros de una promoción que generó, sin duda alguna, historia en este país, un hito extraordinario. Muchos de nuestros compañeros estaban ahí en primera línea, como Ortiz Contreras, una cantidad de compañeros que estuvieron allí al lado de Hugo Chávez, con quien pudimos compartir una cantidad de momentos importantísimos previos al 4 de febrero, y que esa juventud militar, en la medida en que nosotros éramos tenientes, capitanes, etcétera, ya esos equipos nuestros, incluyendo a Hugo Chávez, ya eran oficiales de planta de la Academia Militar, donde ahí se encontraron a una cantidad de compañeros, ahí se encontraron al cadete Diosdado, por ejemplo, por nombrar a uno de ellos, y a muchísimos hombres de uniforme en aquel momento, cadetes llenos de esperanza, llenos de sueños. Recuerden que Hugo Chávez siempre nos decía a todos, pues, la casa de los sueños azules. Ahí, en esa casa de los sueños azules, en esa amadísima Academia Militar de Venezuela, para nosotros en ese momento, nació prácticamente todo. Ahora, el 4 de febrero fue declarado como el Día de la Dignidad Nacional. A su juicio, ¿por qué es el Día de la Dignidad Nacional? Precisamente ese hecho histórico, ¿por qué se convierte en el Día de la Dignidad Nacional? Bueno, porque ese día, te repito, cientos de hombres y mujeres también salieron a la calle a entregar su vida por un ideal patriota. El Día de la Dignidad es el día donde estos hombres, empezando por Hugo Chávez, entregaron todo lo que tenían, hasta familia, para dedicárselo al país. Pero además, el Día de la Dignidad se refuerza y se restablece en ese momento cuando con dignidad un hombre como Hugo Chávez asume
la responsabilidad de lo que estaba pasando. El 4 de febrero podríamos decir entonces que nace lo que hoy conocemos como la dignidad, la Unión Cívico-Militar, este proceso que existe ahora, donde podemos ver a los militares del pueblo con las comunas, donde podemos ver a los militares del pueblo en las bases de misiones o inclusive llevándole la bolsa de alimentos a la comunidad. Podríamos decir que en ese momento nace o es la génesis de ese proceso de conexión del pueblo con el militar, que es el pueblo en armas también. El 4 de febrero nace, el 4 de febrero los militares que no habíamos salido de los cuarteles nunca, salimos de los cuarteles, pero eso lo refuerza Hugo Chávez a partir del año 99. Hugo Chávez logró lo que quizás difícilmente hayan logrado en el mundo algún líder, que es unir esas dos fuerzas gigantescas, el pueblo y la Fuerza Armada, que ahora aquí en Venezuela somos absolutamente uno solo, nos vemos como iguales, trabajamos igualmente en cualquier parte, cargamos las cajas que tenemos que cargar todos juntos, nos ayudamos, nos pasamos la caja, por decir algo, de uno al otro, con la dignidad en sus mayores niveles y con el orgullo en su máximo nivel, orgullo bolivariano, orgullo revolucionario que nos legó este hombre inmenso. Un hombre inmenso que inclusive, lo puedo decir, compartí con él las aulas de clase. De muchacho ingresamos juntos al mismo día, en la misma fila a la Academia Militar. Préstame el sacapunta, préstame el lápiz, cosas como esas, pues. De muchacho le llevaba yo 1 año de edad, ¿verdad? Le llevo porque él vive entre nosotros sin duda alguna, pero lo consideré y lo considero mi maestro. Con respecto a eso, precisamente, una anécdota que usted tenga de ese proceso de gesta que se dio del MBR 200 o ese proceso revolucionario que se dio dentro de la Fuerza Armada, una anécdota que nos quiera comentar. Una noche lo llamé, antes del 4 de febrero, ya faltaba muy poco, y lo llamé, él estaba en Maracay comandando el batallón y yo estaba en una unidad de guerra electrónica que estábamos formando en Caracas, a nivel nacional, pero estaba en Caracas. Y bueno, tuve conocimiento de alguna situación que se le iba a presentar el día siguiente y lo llamé y bueno, nos fuimos para Maracay, me fui esa noche, conversamos un buen rato, allá nos comimos unos espaguetis, nos metimos en lo que llamamos el rancho de oficiales, pues, que se llama así, la cocina, pues, y nos comimos una pasta aquella noche conversando con esta Urdaneta Hernández también, estaban otros compañeros que eran parte de los paracaidistas en ese momento, y que fueron actores fundamentales también, actores fundamentales. Ahí conversamos, le dije lo que le tenía que decir y en efecto el día siguiente pasó lo que iba a pasar, pero él ya estaba perfectamente preparado. Él contó eso en un acto del MBR, recuerdo que me vio que yo estaba sentadito por ahí, que había pedido mi baja de la Fuerza Armada, porque me había pedido que recuperáramos la gobernación de Bolívar, sería que se acordó en ese momento, lo hizo público, ¿no? Gobernador, en ese momento fue una insurrección militar, popular militar, del pueblo en armas. Sí. ¿Qué comparación pudiésemos hacer en este momento justamente cuando tenemos a una derecha que viene atentando contra la alimentación del pueblo, contra la salud del pueblo, contra inclusive la movilización del pueblo, cerrando vías, etcétera, y haciendo un llamado a la alteración incluso de las Fuerzas Armadas, llamando como a sublevarse? ¿Qué comparación pudiésemos hacer de ese momento histórico a este momento que vivimos hoy en día? Sí, una diferencia gigantesca, ¿no? Hugo Chávez rompió todos los paradigmas con respecto a la Fuerza Armada. Recuerdo que en un acto en Caracas, un general del ejército le entregó una carta al presidente. El presidente lo estaba condecorando porque ya se iba de baja. Y el general le entregó una carta. Ese general fue preso por haberle entregado una carta al presidente. Hugo Chávez rompió hasta esos paradigmas, porque el soldado sabe que se le puede acercar al presidente de la República, el teniente, el capitán, todos. Había una relación extraordinaria que fue inclusive cambiando la forma de pensar y de ver las cosas de la Fuerza Armada, donde la Fuerza Armada comenzó a entender que tenía que asumir responsabilidades inclusive constitucionales de apoyar el desarrollo de la patria, el desarrollo del pueblo venezolano. Y en ese quehacer, las Fuerzas Armadas se fueron involucrando en una cantidad de tareas que jamás nosotros en nuestros tiempos las pudimos tocar. Eso fue creando una relación muy grande con la que jamás va a contar la oposición, jamás
como para ni siquiera pensar en un golpe de Estado. Su mensaje final acerca de, bueno, este febrero rebelde, febrero, bueno, de revolución, febrero donde incluso el comandante Nicolás Maduro nos llama a profundizar en los CLAP, a profundizar en lo que es la lucha contra la guerra económica. Su mensaje final, por favor. Mi mensaje es mucha fe a todas y a todos los venezolanos, a todas y a todos los venezolanos. Y es bueno incluso que quienes no comparten con nosotros vean exactamente, objetivamente, qué es lo que está pasando. Y esto lo digo porque el nivel de desencanto que ya tiene quienes compartieron con la oposición en algún momento cada vez se eleva mucho más. Que nos veamos reflejados allí. No nos dejemos confundir, ese es mi mensaje del Estado Bolívar, humildemente, desde esta tierra de prodigios que tiene que convertirse en la alternativa económica no petrolera de Venezuela. Muchas gracias, gobernador, por el espacio, por recibirnos acá en su despacho. Nosotros, bueno, culminamos lo que es el segmento, la entrevista desde el Estado Bolívar, acompañados por el gobernador Francisco Rangel Gómez, general de división Francisco Rangel Gómez. Nosotros, bueno, vamos a despedir este contacto a los estudios de Vive, el canal del Poder Popular. Adelante.